Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Bienvenidos a Salud, Dinero y Amor este jueves 13 de enero. Yo soy Romina Román. Gracias por sintonizarnos todos los lunes y jueves de 9 a 10 de la noche por 88.9 FM. Muchísimos contagios con la variante Omicron, ya más de 40,000 en un solo día. Así es que hay que cuidarnos y cuidarnos mucho. Noticias importantes para el país. Hace 2 días, Citigroup anunció que venderá parte de sus negocios en México. Así es que vamos a hablar de este tema hoy y del impacto que tendrá en los usuarios y en el sistema financiero. Y mientras eso ocurre, saludo con muchísimo cariño a mi amiga Claudia Villegas. Claudia, buenas noches, qué gusto saludarte. Ya vi que hablaste de este tema en la revista Fortuna. Gracias, querida Romina, gracias, María Elena, por un programa más de salud, dinero y amor. Quédese con nosotros porque vamos a tener mucha información y mi petición es que no baje la guardia, siga cuidándose. Y por supuesto que con el mismo gusto y cariño saludo a María Elena Vega. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás viendo este tema de los contagios que están cada vez más altos, rompiéndose todos los días nuevos récords? Romina, muy buenas noches. Claudia, amigos que nos acompañan. Bien lo dices, Romina, Claudia, el contagio sigue siendo muy alto, no hay que bajar la guardia como sociedad, hagamos lo propio. Qué bueno, y bueno, pues que sigue la vacuna lenta, pero todavía sigue. Amigos, hay que vacunarnos, es la única forma de protegernos todos. Romina. Y hoy vamos a tener un programa con mucha, pero sobre todo con muy buena información. Vamos a hablar de los temas más relevantes en este momento. ¿Quién nos va a acompañar, María Elena? En unos momentos nos vamos a estar enlazando con Víctor Manuel Borrás, exdirector de Standard & Poor's, un gran economista. ¿Qué está pasando con el sistema financiero bancario después de la decisión de Citibanamex, pero también cómo y qué nos espera en este 2022 con el alza de tasas de interés que espera tanto la Fed como Banco de México? Se encarece el crédito, de esto y más vamos a platicar con él. ¿Y quién más va a estar con nosotros, Claudia? Claro, vamos a platicar también con Mario Sandoval Chávez, él es CEO de Fisansofom, expresidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, la AMFE, y exdirectivo de Banamex. Vamos a platicar cómo afectará el ambiente para intermediarios financieros no bancarios la venta de Banamex. Y algunas compañías de seguros anunciaron que limitarán las coberturas a las personas que no se han vacunado contra COVID-19. Y para hablarnos de este tema va a estar con nosotros Alejandro Sobera. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, la AMASFAC. De verdad que no te la pierdas. En unos momentos vamos a estarnos enlazando con Rafael Lores, fiscalista y socio director de CPA Visión. Herramientas, de verdad, aquí le vamos a platicar de una herramienta súper importante y que nos ayudará en este año de mucha vigilancia por parte del SAT. No se lo pierdan. Ya lo escuchaste, información útil para ti, para tu bolsillo, para la toma de decisiones. Acompáñanos a lo largo de esta hora, de verdad que no te vas a arrepentir. Y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Seguimos en Salud, Dinero y Amor y ya está con nosotros en la línea Víctor Manuel Herrera. Él es analista, economista, él fue director durante muchos años de la calificadora de riesgos Standard & Poor's en México y también es socio del despacho Miranda Ratings Advisory. Buenas noches, Víctor. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Gracias, Víctor. Pues esta noticia de la venta de una parte de su negocio del retail por parte de Citibanamex sacudió al sistema financiero. ¿Cómo estás viendo tú esta transacción? Esto ya se veía venir desde hace varios años después de que Banamex empezó a retraerse, a bajar su perfil en este segmento, a perder cuota de mercado. ¿Cómo estás viendo tú ahora esta nueva recomposición del sistema bancario? Bueno, es que en realidad ya desde hace algunos años se ha estado saliendo de estos segmentos de mercado en muchísimos países y regiones del mundo y no le poníamos mucha atención aquí en México porque Banamex es la inversión más grande que tienen fuera de Estados Unidos. Pues también tienen una participación importantísima en banca al consumidor y acabaron anunciando la eventual venta
mercados del mundo. Es una reorientación a su negocio, es el volver al Citibank de los 80s, principios de los 90s, antes de que se fusionaran con la aseguradora Travelers, si se acuerdan. Nos cayó de sorpresa porque pensábamos que México estaría exento de eso, pero no deja de ser una gran oportunidad para ellos de poder vender a buen precio un buen negocio que tienen aquí y una gran oportunidad para otras entidades de poder fortalecer su posición en México. Víctor, buenas noches. Aquí Claudia Villegas deseándote un excelente año. ¿Qué tanto va a impactar el Sistema Nacional de Pagos, la configuración del sistema crediticio esta operación, Víctor? Gracias. Pues mira, pensando que pudiera estar valuada en unos 8 o 10 mil millones de dólares, muy poca gente en realidad está preparada para poder hacer frente a una compra de este tipo. Son pocas instituciones que realmente pueden manejar un futuro Banamex con eficiencia, y podemos pensar en los bancos brasileños que han querido entrar a México desde hace ya muchos años, Itaú, inclusive Bradesco, o podemos pensar en Santander, que ha querido crecer más en México, o inclusive en Scotiabank, ¿no? Lo que pasa es de que en algunas instituciones sí ya habría algunos problemas de concentración que no solamente llamarían la atención de la COFESE, sino también de la Secretaría de Hacienda, como ya hicieron un comentario hoy día, ¿no? Yo creo que sería más fácil que una institución nueva lo adquiriera o una institución más pequeña, ¿no? Y sé que los canadienses han estado muy interesados en crecer su participación en México y desde hace muchos años. Víctor, muy buenas noches. Te saluda Marielena Vega. Oye, ¿qué podríamos estar percibiendo con esta separación de Citi y de Banamex de frente a una situación donde la certidumbre, pues en México no es la más ideal y donde hay una relación pues algo tensa entre Estados Unidos y México? No, mira, yo creo que se mezclaron dos temas, que fue uno la recomposición del negocio de Citibank en Estados Unidos y en otros lados del mundo, junto con una etapa de transición en la economía mexicana, y yo creo que no debiéramos de ligar uno con el otro, ¿no? Ahora, sí va a tener un impacto en el sistema financiero y muy, muy importante. Yo creo que podemos verla como una operación relativamente normal, ¿sí? Vic, nuevamente te saluda Romina Román. ¿Con Santander verías algún problema de concentración de mercado? También se hablan de otras instituciones como por ejemplo Inbursa, como Banco Azteca, por supuesto que no es un segmento al que esté acostumbrado a atender, por ejemplo, Banco Azteca. Pero entonces tú verías, sí, mucho más este tema de bancos que podrían venir del extranjero y bueno, pues los empleos que se van a perder con esta operación. Bueno, mira, no se perdería ningún empleo. La única manera en que se perderían sería si hubiera fusiones entre bancos mexicanos similares. Pero si tú ves, por ejemplo, un Banorte que ya está muy grande, o un Santander inclusive, si le sumas Citi, pues ya empiezan a llegar a la participación de mercado de BBV y ya se concentraría aún más la banca. Si tú lo ves más con el lado de Scotia, que es más pequeño, que crecería en tamaño, pues sí sería un jugador más importante, pero que contribuiría a diluir la concentración de las otras entidades. Yo sí tengo dudas acerca de instituciones pequeñas, porque, por ejemplo, Azteca, Banamex es varias veces más grande que Azteca, ¿no? Y es otro mercado completamente diferente, y además de todo implicaría muchísimo capital. Entonces casi te diría que el dueño de Azteca tendría que vender sus negocios para hacer frente a las demandas de capital que tendría una institución de este tamaño. Si ves, por ejemplo, Inbursa, pues ellos nunca se han dedicado a la banca al menudeo, no es algo al que estén acostumbrados o que hayan tenido apetito en el pasado, y difícilmente los veo a ellos entrando a este tema que implica muchísimo aumento en sistemas de control, de normatividad, de control de prevención de lavado de dinero, cosas que no está acostumbrada el banco y que a lo mejor ni siquiera quiere entrar a ese tema, ¿no? Víctor, de nueva cuenta te saluda Claudia Villegas. ¿Cómo se afecta? ¿Cómo cambia? ¿Hay riesgos mayores en los mercados de deuda? Citi es un gran emisor de deuda a través de todas sus subsidiarias. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, al ser una institución tan influyente en este mercado, pues obviamente quien lo adquiera va
va a tener un perfil no visto antes por esa institución. Yo te diría, si como tú bien apuntas en el boletín, nos dijeron que podrían hacerlo a través de hacer público a Banamex y después venderlo, ¿no? Esa es una opción. Yo creo que eso lo verá el banco la conveniencia de hacerlo con las autoridades mexicanas. Entre más transparencia haya, más confianza habrá en las instituciones en México. Pero yo sí te diría que Banamex y su futuro comprador van a tener un papel muy preponderante en el mercado de deuda. Víctor, nuevamente Marielena Vega. Oye, ¿cuál es la perspectiva o qué es lo que podríamos estar esperando en territorio nacional de frente a una expectativa donde la Fed pueda subir tasas de interés en México, el Banco de México también, y donde este año no se espera que el crecimiento económico sea mayor del 3%? Esto, ¿cómo lo estás percibiendo para este 2022? Pues le acabas de dar al tema que más me preocupa, el tema de riesgo para las empresas este año. Una subida muy violenta de las tasas de interés provocada por un aumento acelerado por parte del FED en Estados Unidos pudiera inclusive reventar algunas burbujas que se han creado fuera de México y dentro de México, y pudieran inclusive darnos el riesgo de una nueva recesión. Entonces, sí es un tema muy, muy delicado de las tasas. ¿Cuándo van a empezar a subir? Porque si tú ves, cuando suben las tasas, hay minusvalía en los activos, la gente piensa que tiene menos dinero que antes y entonces consume menos y eso provoca recesión, ¿no? ¿De qué periodo estaríamos hablando, Vic? Porque me parece de lo más relevante esta preocupación que nos estás compartiendo, de que esto podría generar una recesión. De por sí, México no está en su momento más boyante, pero ¿en qué plazo estaríamos viendo que podría estallar esto en las manos, Vic? Pues mira, todo el mundo está esperando que el FED empiece a subir tasas en marzo. En un par de meses, ¿no? Y si lo hace y espera que suba 4 veces la tasa este año, entonces si lo sube más rápido de lo anticipado, yo creo que vamos a tener un verano bastante complicado. Víctor, de nueva cuenta, Claudia Villegas. ¿Cómo la falta de competitividad y la incertidumbre que se genera en sectores como el bancario ahora con la venta de Banamex o la situación del sector eléctrico pueden afectar a que la inflación se vuelva aún más persistente, Víctor? Pues mira, obviamente el que el gobierno empiece a tener un papel más preponderante en la generación de electricidad a un mayor precio va a traer una presión inflacionaria adicional, ¿sí? Eso, el gobierno no va a estar subsidiando los precios de electricidad y se los va a pasar al consumidor, a ustedes, a nosotros y a las empresas. Eso obviamente va a reducir márgenes y puede inclusive traer una disminución en la actividad económica. Pero además de todo, algo que no está viendo con claridad el gobierno hoy día es que ya muchas empresas exportadoras mexicanas tienen compromisos con sus accionistas de reducir su huella de carbono, y eso no quiere decir que de repente ellos utilicen autos eléctricos, sino que utilicen plantas de manufactura que generan poca combustión de fósiles. Y al nosotros en México estar volteando a ver a la generación de electricidad con carbón o con combustóleo, estamos aumentando ese consumo de fósiles que pudiera inclusive desalentar en la apertura de nuevas plantas en México. Y eso ya vimos la primera amenaza por parte de General Motors y yo creo que Ford sería la segunda. Víctor, nuevamente Marielena Vega. Oye, ¿viste algunos puntos que todavía podrían amortiguar esta situación compleja que visualizas y que nos planteas para este 2022? Pues mira, si tienen ellos la idea de estar aumentando la participación de generación de electricidad por parte de Comisión Federal de Electricidad, debiera ser a través de energías renovables, no con combustibles fósiles, porque eso sí va a afectar la inversión privado en los siguientes 10 años. Y obviamente tiene que ser a un precio mucho más competitivo del que presenta el costo de generación de Comisión Federal de Electricidad hoy día. Víctor, rápidamente, tú trabajaste muchos años como director de Standard & Poor's. ¿Aprobar la reforma eléctrica implicaría alguna revisión a la baja en la calificación de deuda soberana de México? Sí, pero no sería inmediato. Obviamente, un retroceso en esta contrarreforma traería un menor dinamismo en la inversión que traería una erosión gradual del crecimiento de México. Entonces yo te diría que el impacto sería después de 6 a 12 meses, ¿no?
Ahora todavía tenemos un colchón porque estamos en triple B, pero una vez que bajen las calificadoras a triple B menos, vamos a estar en la frontera del bono chatarra y del grado de inversión, y no es un lugar donde quisiera México estar posicionado, porque sería muy fácil que hubiera fuga de capitales si algo sale mal. Muchas gracias, Víctor Manuel Herrera, socio fundador de Miranda Ratings Advisory. Les agradezco la llamada a ustedes. Gracias por esta entrevista para Salud, Dinero y Amor. Somos María Elena Vega, Romina Román y su servidora Claudia Villegas. Vamos a hacer un corte, regresamos aquí, no nos tardamos nada, quédese con nosotros. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.